Buenos días. Seguimos con el foro Banca Privada que organiza la revista Inversión. Ahora con el gran debate de la gestora contamos con los cuatro principales responsables de las cuatro gestoras, de las más relevantes, de las cuatro gestoras internacionales más relevantes con presencia en España, en esta mesa que hemos titulado Invertir sin visibilidad. Y bueno, nuestro objetivo es un poco pues que ellos se conviertan en ese faro que guíe nuestros movimientos, este ejercicio en unos mercados complejos, complicados y que bueno, como se han comentado en mesas anteriores, pues tenemos esa incertidumbre, esa falta de certeza sobre lo que va a pasar al día siguiente. Y arranco porque vamos con un poco de retraso con la primera pregunta que le quería plantear a Marta Marín, CEO en Amundi Iberia. Buenos días, Marta. Buenos días. En foros anteriores siempre nos ha alertado sobre los riesgos geopolíticos y su impacto en los mercados, ¿no? Y hacías hincapié en que cada año eran diferentes estos riesgos. Ahora, en 2025 también se cumple. ¿Y cómo podemos afrontar este ejercicio con Trump y con unos riesgos geopolíticos que tienen pinta de ser inéditos a lo visto hasta ahora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por volver a invitarme a participar hoy. Y yo creo que la verdad es que Rafael lo ha dicho todo, prácticamente. Es verdad que durante unos años los riesgos geopolíticos han jugado un papel fundamental en los mercados y desde luego 2025 no va a ser distinto. Hemos oído también lo que decía antes Belén, que es importantísimo y siempre lo decimos, que hay que estar muy cerca de los mercados para valorar los riesgos que la geopolítica incluye en nuestras carteras y tener las coberturas y estar preparados para ello. También estoy de acuerdo con lo que decía Nicolás antes, que lo que siempre tenemos que tener en cuenta es cómo afectan a tres temas fundamentales: crecimiento, inflación y los tipos de interés. 2025, geopolítica, Trump. ¿Y Trump cuál es el contexto? Incertidumbre. Por tanto, hacer predicciones macroeconómicas en este escenario es muy complicado. Sabemos que Trump lo que ha comentado ha sido que se va a centrar en inmigración, bajadas de impuestos y aranceles. Aranceles porque tiene mucha preocupación y obsesión por los déficits comerciales, pero también porque los está utilizando como herramienta en su política exterior. Y vamos a concretar en dos áreas cuál puede ser o qué estamos viendo que está siendo la influencia de los aranceles. China. Está claro que la relación con China y Estados Unidos va a ser de tensión. Es verdad que la respuesta que está dando China con los aranceles está siendo moderada y que, como también decía Rafael, están en estos momentos decidiendo cómo contrarrestar el impacto de los aranceles con incentivos fiscales para la economía china. Europa. Pues Europa todavía no sabemos cuál va a ser el impacto que van a tener los aranceles, pero es verdad, como ayer pues vimos cuáles son el proyecto, ¿no? Y cuáles son las inversiones que el gobierno alemán ha decidido para que Alemania vuelva a coger esa fuerza en su crecimiento económico. Y por terminar con algo positivo, pues Trump está obsesionado con ser recordado como pacificador. Y la guerra entre Rusia y Ucrania tiene pinta que va a costar realmente más de lo que pensamos, pero que desde luego se van a poner esfuerzos para que haya paz, lo cual será muy bueno para el mundo y desde luego muy positivo para Europa. Leonardo, de esos tres factores que se comentan que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, crecimiento, inflación, tipos de interés, ¿qué crees que al mercado en estos momentos le preocupa más? Y también, ¿cómo pueden afectar las políticas de Trump? Perfecto. Bueno, primero me sumo a los agradecimientos por invitarnos este año también. Y bueno, lo primero es decir que los tres factores están interrelacionados, ¿no? Pero si me tuviera que quedar uno, y yo creo que el mercado se está centrando más, es el tema de la inflación, ¿no? Y yo creo que Rafa en la diapositiva, cuando ponía los escenarios económicos, desde luego que dos de los riesgos que ponía eran de una inflación más alta, ¿no? Y desde luego que desde Schroders uno de los dos riesgos que le prestamos más atención para 2025 es este posible aumento de inflación.
Y esto, como está relacionado, como decías, con el tema Trump, pues yo creo que es el principal impulsor, ¿no? O sea, si realmente lo que ha estado diciendo durante su campaña lo lleva a la realidad con todas estas tarifas, eso al final tiene un efecto de mayor inflación en Estados Unidos, ¿no? Y eso directamente, pero es que indirectamente todo lo que Estados Unidos exporta al exterior, pues también va a verse afectado por ese mayor coste. Y esto, al final, una mayor inflación lo que hace es que los bancos centrales pues tengan menor poder de maniobra, no puedan a lo mejor bajar los tipos lo que les gustaría y al final pues que el crecimiento sea más parco, ¿no? Dicho esto, y yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, es que este año a nivel general podemos estar tranquilos que esperamos crecimiento positivo a nivel global y yo creo que eso ya es importante. Y segundo, aunque la inflación la vemos en un riesgo al alza, tampoco creemos que vaya a suceder como un 2022, ¿no? Porque como decía Marta, si llegamos a una solución de la guerra, pues eso tendrá un efecto hacia abajo de la inflación, o incluso si el señor Trump utiliza, como decía Marta, esta herramienta de los aranceles para conseguir cosas a su favor para Estados Unidos, pero si al final no las implementa como está diciendo, pues no se verá tan afectado, ¿no? Con lo cual, mirarlo de cerca, pero es un riesgo que vemos, pero no es nuestro escenario central, que quizás sea más beneficioso para las inversiones. Sol, ¿y en este escenario veis más riesgo que oportunidades o más oportunidades que riesgos? Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, por volver a contar con BNP Paribas Asset Management por este foro. Siempre un placer estar aquí. ¿Oportunidades o riesgos? Bueno, yo creo que ya me vas conociendo. Yo siempre tengo querencia a ser optimista, y entonces eso se ve también en que vemos oportunidades. Hay muchas oportunidades en el mercado, como han comentado en las anteriores, ¿no?, ponencias y mesa redonda. El crecimiento está aquí. Ya el año pasado dijimos que no veíamos recesión. Se ha confirmado que efectivamente no hay recesión. Lo que sí que hay es muchas oportunidades en el mercado, pero va a haber mucha más volatilidad. Eso, meridiano. Lo hemos visto, ¿no?, esta semana. Ayer tuve otra ponencia, me da igual, y todos vosotros seguro que también, de las noticias del lunes. Es que te lo vas a leer por la noche y dices, ¿para qué? ¿No? Si por la mañana puede haber cambiado el escenario de una forma bastante significativa. Entonces yo creo que vemos oportunidades en bolsa, sin lugar a dudas. Vemos oportunidades también en los tipos de interés, en renta fija, vemos oportunidades. O sea, hay muchas oportunidades en mercados, siendo conscientes de que los riesgos van a estar aquí, que los riesgos son los mismos, bueno, que se ven más, que puede haber más ruido. Es verdad, y lo han mencionado en la mesa anterior, que lo que hay que conseguir hacer es separar un poco el sentimiento del raciocinio y no meterse saliendo del mercado justo cuando cae, porque, ay, por Dios, que es que... y me lo pierdo, ¿no? O entrando cuando está en picos. Bueno, hay que tener carteras diversificadas, carteras cada vez más globales. Yo creo que lo ha comentado Nicolás, y sin lugar a dudas es fundamental la diversificación, ya no el invertir solo en un país, no, diversifica, amplía, ¿no?, tu punto de vista, y al final las empresas son cada vez más globales, todas ellas, la gran mayoría. O sea, para conseguir triunfar necesitas ser capaz de exportar, tienes que ser competitivo en tu mercado, pero también en el exterior, porque si no, tu mercado puede cambiar muy rápido y te quedas perdido. Entonces yo creo que oportunidades, sin lugar a dudas, con riesgos. Oscar, en Fidelity en los últimos foros siempre habéis sido muy cautelosos con las cifras de crecimiento económico, pero este año, sin embargo, pues veis cierta estabilidad en la macro y también buenas perspectivas de mercado. ¿Pero no cree que los inversores deberían incorporar algún tipo de cobertura por si al final las cosas no salen tan bien como esperamos? Sí, muy buenos días y muchas gracias. Es un placer volver a rejuvenecer y volver a las aulas, ¿no? Yo cuando me dijeron que tenía que venir aquí, digo, oh, voy a recordar mis viejos tiempos. Efectivamente, pues fíjate, nosotros hemos sido cautelosos. Este año sí que veíamos crecimiento, pero esos ISIs que nosotros poníamos encima de la mesa, de repente que parece que empiezan a tomar forma. Y es verdad que nosotros, el Global Macro, que tuve una llamada ayer con él, pues había pasado a un escenario, estábamos en un escenario de reflación en Estados Unidos
a un posible escenario de estanflación, porque nosotros empezamos a ver la inversión en Estados Unidos, de las empresas en Estados Unidos, el CAPEX, que está empezando a reducirse, y eso es un indicador adelantado de lo que puede pasar. Las tarifas no están impactando de forma directa todavía en la inflación, que lo harán, están impactando más de forma directa en lo que es la inversión por parte de las empresas para seguir creciendo. Y eso, qué duda cabe, que repercute en el crecimiento de la economía. Por eso, ahora mismo somos cautelosos. Y fíjate, nosotros a principios de este año decíamos, oye, ceteris paribus, parece que todo va fenomenal. Con el señor Trump, lo comentaban anteriormente, parece que el mundo va a ser aquí miel sobre hojuelas. Pero easy, y efectivamente, nosotros empezamos a enfocarnos ya desde el principios de año en esos easys. Por eso, desde nuestro punto de vista, esa diversificación es muy importante, pero ya no solo desde el punto de vista de la renta fija o la renta variable u otro tipo de productos, sino también en el tipo de estrategias que en un momento determinado uno tiene que plantearse para incrementar en su cartera. Nosotros, estrategias contrarias a lo que el resto del mercado piensa, por contrarias porque, al fin y al cabo, si uno ve en una cartera de un inversor hoy en día, el sesgo es un sesgo claro hacia crecimiento, hacia las compañías tecnológicas. ¿Y el resto qué? Pues ahora se ha visto en la dicotomía que cuando esas grandes compañías de crecimiento, que son grandes compañías, pero a unas valoraciones muy, muy exageradas, han empezado a agotarse, ves que las otras compañías, teniendo esas estrategias contrarias, te han surtido efecto. Por eso ese balance, o estrategias de mercado neutral en las cuales te pueden compensar en un momento determinado para descorrelacionar. Nosotros, en este año, es un momento de descorrelación, porque como bien decía Sol, hay oportunidades, sin lugar a dudas, en la gestión activa, volviendo a buscar los fundamentales, pero buscando esa descorrelación entre tipos de activos e incluso tipos de estrategias. Sigo el hilo, Leonardo. ¿Por qué gestión activa cuando hablamos de renta variable? Bueno, yo lo primero, mi casa solo hace gestión activa, así que no puedo defender otra cosa. No, volviendo al porqué hay detrás, ¿no? Yo creo que lo decía Óscar, ¿no? Lo primero, llevamos unos años donde solo un mercado y un número muy pequeño de compañías han sido los que han generado las rentabilidades. Y me refiero a Estados Unidos y las famosas 7 magníficas, ¿no? Pero ya empezamos a ver cómo esto está cambiando. De hecho, si miramos una cartera de un índice global, quitando esas 7, comparándolas solo con esas 7 desde julio del año pasado, vemos que el diferencial de no tener esas 7 es de un 15% más, ¿no? Y eso es lo que empieza a ver, y con esto no quiero decir que sean malas compañías, se llaman magníficas por algo, ¿eh? O sea, son buenas. Pero sí que no vale todo, o no vale una concentración solo en un número pequeño de compañías, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a ver, y es sano para el mercado que un mayor número de compañías lleven los índices o las rentabilidades de los índices hacia arriba, ¿no? Sobre todo porque para una gestión activa, si un número tan pequeño y además que pesan tanto en unos índices son las que llevan la rentabilidad, es muy difícil que consigamos obtener unas rentabilidades por encima de dichos índices. Nuestra visión es que, desde luego, va a continuar esta diferenciación. De hecho, si miramos Estados Unidos durante los 10 últimos años, quitando esas 7, Europa y Estados Unidos han crecido en beneficios más o menos igual. Y yo creo que todo lo que hemos ido escuchando durante la anterior ponencia y el comienzo de esta es que hay otras regiones que se han quedado olvidadas porque, aunque cuando hablamos de inversión en global, un índice global está construido de Estados Unidos y un poquito de lo otro, ¿no? Si realmente no tenemos una gestión activa donde podamos salirnos de esas 7, salirnos solo de Estados Unidos, poder apostar de otros sectores que a lo mejor están más presentes en otras regiones, desde luego que no vamos a poder sacar el provecho a todas las oportunidades que comentaba Sol al principio, ¿no? Con lo cual, a pesar de que estoy sesgado, sí que creo de verdad que hay que tener gestión activa. Y por darles un dato, y justo esta mañana Schroders ha publicado resultados, un dato que hemos dicho es que el 70% del dinero que gestionamos a nivel global, y hablamos de $1 billón, de billones de los nuestros, ha batido a su índice de referencia en el último año, ¿no? Y yo creo que esto es la primera señal de que la gestión activa de verdad puede aportar valor. Marta, es verdad que la renta variable europea está ampliando el diferencial de rentabilidad con la estadounidense, por fin, pero ¿no crees que ha corrido ya demasiado Europa en estos 2 meses? ¿Ha agotado su potencial? ¿Llegamos tarde o todavía puede seguir miramos tirando? ayer, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo positivos en renta variable europea. Es verdad que el año, además, vemos que ha comenzado con volatilidad, ha comenzado con incertidumbre de tipos de interés en Estados Unidos,
con noticias de DeepSeek y últimamente con los aranceles, que lo que está provocando es rotación desde Estados Unidos hasta Europa. Y hemos visto que algunos de los índices europeos, como el DAX, están en máximos históricos. Estaba viendo esta mañana porque, pues como decíamos, hay que mirarlo todos los días y un día se la pega y el día siguiente y rompe máximos históricos, que en lo que llevamos de año el DAX lleva un más 16 y el S&P lleva un 0. A pesar de todo, de que hemos tenido ya esta subida tan importante en la renta variable europea, seguimos siendo positivos. ¿Y por qué? El primero, que pensábamos que iba a venir y no sabíamos cuándo, ayer el anuncio que ha hecho el gobierno alemán sobre los incentivos a la economía alemana que realmente van a provocar o deberían provocar un crecimiento económico importante en Alemania y veremos también en Europa. En segundo lugar, lo comentábamos, ¿no? Los beneficios empresariales en Europa que también están siendo muy buenos. Lo comentaba Rafael, cómo vemos que hay más visibilidad sobre la política monetaria del Banco Central Europeo hacia una bajada progresiva de los tipos de interés. Y lo último es también lo que comentaba al principio. Si termina la guerra de Rusia y Ucrania, que todos estamos deseando que acabe y que tiene más posibilidades que antes, pues sería realmente algo muy positivo para Europa. ¿En qué? ¿En qué compañías? Pues estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo, ¿no? En compañías que sean compañías de calidad, compañías que tengan balances sólidos y, en definitiva, compañías que sean más de la parte value que de la parte growth. Sol, en vuestro caso, en el arranque del año veíais más potencial en la renta variable estadounidense, sí, pero no descartabais que se produjeran rotaciones hacia otros mercados. ¿Mantenéis esa apuesta y hacia qué mercados crees que se pueden producir esas rotaciones? Sí, yo creo que lo que voy a ser contraria, ¿no? Como en la mesa anterior, que todos decían que sí, tal, pues lo que creemos es que hay que estar invertido en bolsa de forma diversificada y global. Hay que estar en Estados Unidos, o sea, no nos podemos olvidar de que sigue siendo la primera economía y que probablemente con las medidas que se están aprobando parece que va a ocurrir, al final nos hemos olvidado, no se ha comentado, Estados Unidos está en pleno empleo, ¿no? Entonces, tener un nivel de edad de paro del 4% se considera pleno empleo y eso hace que la economía siga tirando y el consumo interno, y luego son empresas muy globales. Entremos o no en batallas comerciales, entre comillas, pues vemos que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, que tiene sectores en los que son punteros, que hay empresas que ya no puedes decir si son americanas o son más globales por la facturación que tienen fuera, entonces le vemos potencial. Es verdad que ha tenido un recorrido espectacular en los últimos 2 años, entonces también tiene lógica que mercados que se habían quedado muy atrás, como es el europeo, recupere. Y como europea, estoy feliz, la verdad. Y luego lo que ha comentado Marta, o sea, las noticias anunciadas ayer por Alemania van a suponer realmente un cambio brutal en el mercado, un cambio de paradigma, el que por fin, ¿no?, se pongan las medidas necesarias para acelerar la economía europea. Y yo creo que eso nos va a hacer a todos movernos en la buena dirección. Entonces, si me dices una zona, pues también Europa. Y luego yo no descartaría no solo diversificar por geografías, pensemos también en tamaños de las empresas, ¿no? Las small caps, las pequeñas empresas, se han quedado muy atrás en los últimos 2 años, 3. Por valoración tienen sentido. Por hacia dónde vamos, que estamos volviendo a una regionalización en vez de una globalización, ahí las grandes beneficiadas van a ser también las small y mid caps. Entonces creemos, pues sí, repitiéndome un poco, diversificar. Estados Unidos sí, nos sigue gustando, global, y Europa puede ser la buena noticia del año. Óscar, vosotros estáis en esa línea también, ¿no? Apuesta por Estados Unidos y por Europa, pero con un perfil muy definido de compañías, ¿no? Afinando mucho el tiro, que cumplan una serie de condiciones. ¿Cuáles son? Sí, sin lugar a dudas. Empezamos con el tema relacionado con la calidad, como bien decía Marta, tanto en un lado del charco como en otro, pero sobre todo en Estados Unidos, enfocándonos en esa calidad y en esa búsqueda de balances sólidos y saneados y generación de flujos de caja. Y también otro dato importante, volver a los fundamentales. Insisto, volver a los fundamentales, que es lo que ahora mismo estamos viendo en estas caídas bursátiles, cómo están aflorando. ¿Qué significa esto? Volver otra vez a buscar esas compañías que pagan dividendos consistentes a lo largo del tiempo, derivados de una generación de flujos de caja y generación de beneficios que les permiten pagar esos dividendos de forma saneada. Ese tipo de compañías, que es una vuelta a los fundamentales, son compañías menos volátiles. Y consistentemente, y cuando estamos hablando de inversión, esto tiene que ser en el largo plazo,
estas compañías al final acaban batiendo los índices de referencia. Y eso es lo que nos gusta. Pero sobre todo acaban batiéndolos con tranquilidad para el inversor. Sabiendo que el inversor, esas compañías van a estar ahí y van a seguir haciéndolo bien. ¿Qué tipo de sectores? A nosotros en Estados Unidos, y nosotros también estamos sobreponderados en Estados Unidos versus Europa. Y ahora mismo, obviamente, dirán, pues habéis afinado bastante mal. Bueno, sí, efectivamente, no hemos afinado. Pero esto no acaba más que empezar. La realidad es porque en Estados Unidos es un espectro amplio de oportunidades lo que tenemos y se ha polarizado mucho la rentabilidad en el índice en esas compañías que todos conocemos. Pero el resto de compañías se han quedado muy rezagadas. Y es verdad que en lo que es la política por parte de la nueva administración en Estados Unidos, pero ya no solo por esa política, sino también por las propias compañías en sí, generan las oportunidades desde el punto de vista del tema industrial, en el sector financiero con la desregulación que va a haber, todo el tema relacionado con la salud, también la tecnología. Hay vida más allá de las magníficas 7. Con lo cual, para nosotros, buscando ese dividendo, esa calidad en Estados Unidos, nos parece interesante. Y pasando al otro charco, otro tanto de lo mismo, buscar ese dividendo. Europa, históricamente, ha sido una muy buena pagadora de dividendo, pero muy buena pagadora de dividendo en compañías que también son de calidad. Y son compañías que están domiciliadas aquí, pero que tienen también bastante parte de sus beneficios en Estados Unidos. Por eso cuando hablaban, no, hay que ser globales, etc. Bueno, pues es que ¿qué compañía no es global hoy en día? Con lo cual, no hay que mirar el domicilio social, hay que mirar de dónde generan esos ingresos. Y en Europa también las hay. Por eso, yo en el último trimestre del año pasado, cuando Estados Unidos volaba y de repente Europa caía, yo decía, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las compañías europeas tienen gran parte de sus resultados en Estados Unidos, con lo cual es una cuestión en un momento determinado de volver a los fundamentales, como lo está viendo, y ver que se rebalancea otra vez el peso. Ha citado el dividendo y ahora que las grandes tecnológicas pues, han anunciado que están dispuestas a empezar a pagar dividendos, creo que esto puede animar a los inversores, puede situar el dividendo en el centro de interés a partir de ahora. Sí, lo tiene que volver a tomar, pero insisto, porque es la forma de invertir normal e histórica que se ha hecho. Cuando uno invertía en una empresa vía acciones, era porque iba a ser un accionista a largo plazo y la compañía le iba a retribuir con dividendos, no solo con apreciación del capital. Y eso era un axioma importante a la hora de invertir. Y se está volviendo a esos fundamentales. Y se está viendo que los dividendos es una parte fundamental para mantener a tu accionariado en el largo plazo. Insisto, inversión a largo plazo. Con lo cual, para nosotros el dividendo, qué duda cabe que tiene que ponerse otra vez en la palestra y en el foco del inversor. Pero no me vale cualquier dividendo. No me vale cualquier dividendo. A mí me parece fantástico que las empresas tecnológicas empiecen a repartir ese dividendo. Es que tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él. Han estado utilizándolo, invirtiendo en la inteligencia artificial para no quedarse rezagados muchísimo dinero. Han visto que con DeepSeek eso ya no es la panacea, con lo cual van a reducir. ¿Y qué hago yo con este dinero? Pues hombre, retribuye al accionista. Y eso está muy bien. Esas empresas tecnológicas que van a repartir dividendos, si lo hacen de forma consistente, si se convierten en aristócratas del dividendo, esas empresas habrá que mirarlas y poner el foco de atención. Con lo cual, sin lugar a dudas, el dividendo vuelve otra vez a los fundamentales, vuelve otra vez a estar en el foco del inversor a largo plazo y el inversor por fundamentales. Leonardo, hablamos ahora de renta fija. Roder, ¿qué oportunidades estáis detectando en la renta fija de corta duración? Bueno, aquí lo primero, no hay algo que valga para todo el mundo, ¿no? O sea, primero hay que mirar por las regiones y ver, porque cómo se está moviendo un mercado y otro es totalmente distinto, ¿no? Si bien es cierto en Estados Unidos, y yo creo que Rafa lo ha dicho al principio, el riesgo es a que las bajadas que hay planteadas en el mercado no sucedan y por lo tanto tener duración ahí creemos que puede ser peligroso. También es cierto que te están dando una rentabilidad pues, más atractiva, ¿no? Sobre todo si tienes dólares. Ya si la tienes que cubrir a euros es otra cosa. Si esperamos, como esperamos, que este año haya volatilidad y que los bancos centrales estén más quietos y más cautos, quizá tenga más sentido estar en estrategias que no estén tan sesgadas a posibles movimientos de tipo de interés, ¿no? Y eso se traduce en la parte corta de la curva. El problema que nos encontramos, sobre todo en Estados Unidos, es que las valoraciones en general están muy caras en lo que es crédito, o sea, lo que te paga además las compañías sobre los gobiernos está en mínimos de los últimos 15 años y por tanto nosotros el activo que más nos gusta, y esto por favor no es para todo el mundo, es las famosas cédulas hipotecarias de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Hay tres razones principales. La primera,
que a día de hoy son activos con muchísima calidad, hablamos de AA de rating, o sea, mucho más que muchos de los gobiernos. Lo segundo, porque no tiene sesgo a tipo de interés, son bonos flotantes. Y el tercero, porque te paga básicamente igual que cualquier bono de una compañía con menor rating, ¿no? Estamos hablando de 5,5-6% en dólares. Esto en cuanto a Estados Unidos. En Europa nuestra visión es un poco distinta, o sea, no nos da tanto miedo coger duración en Europa, ¿no? Y ahí en Europa sí que creemos que todavía hay oportunidades importantes en lo que es crédito. Lo que te pagan de más no está tan caro como en Estados Unidos, aunque tampoco quiero decir que esté barato, pero sí que las compañías son unos balances súper sólidos, creemos que no va a haber problemas de impagos y por tanto carteras de alta calidad que te puedan dar en torno a un 4% con duraciones entre 4 y 5 años, creemos que en el entorno actual tiene todo el sentido del mundo para una cartera. Sol, recuerdo el año pasado que comentabas que los inversores más conservadores estaban muy cómodos en los fondos monetarios y de corto plazo. Ahora que han bajado los tipos, ¿qué hacemos? ¿A dónde los mandamos? Sí que es verdad que es sorprendente, que no voy a negar, que se siguen viendo entradas en fondos monetarios euros. O sea, a pesar de la bajada de tipos, a pesar de lo que se ha comentado durante toda la jornada de que en tipo de interés real pues estaremos en cero, descontada la inflación, pero los flujos en monetario siguen estando ahí en lo que va de ejercicio. ¿Qué ocurre? Que yo creo que toda la industria estamos pensando, a ver, no tiene sentido el quedarse a tipo real cero en principio, entonces habría que ir alargando un poco duraciones, como acabas de comentar, entrar en temas de renta fija y yo creo que también diversificar. Diversificar es importantísimo de la mano de los asesores, como hemos visto en la mesa anterior, y es importante no perder de vista también, pues aunque sea la renta fija flexible, ¿no? Yo creo que dar al gestor la posibilidad de decidir cuándo es el momento de alargar duraciones o no, de cubrir o no cubrir, de diversificar en US MBS o no. Entonces, el tener carteras globales también en renta fija, en la que se dé la flexibilidad al gestor de decidir en qué momento quiere o no quiere cubrir, porque cuando hablamos de cubrir una cartera, en principio, la teoría es siempre preciosa, ¿no? Porque vas a cubrir justo antes de que venga el riesgo, te va a salir encima barato, la opción, tal. La práctica es mucho más compleja y más cuando se hace a nivel individual, porque ni consigues los mismos precios, ni tienes el timing, lo haces justo cuando ha salido la noticia de, ay, por Dios, los bonos, ¿no? Ayer los bonos, el Bund alemán tuvo el mayor movimiento en mercado desde la caída del muro de Berlín. Y eso el lunes nadie lo esperaba. Y es más, estábamos todos pendientes de si se ponían los aranceles o no en China, en México y en Canadá. Ante lo cual, yo creo que es importante diversificar, que también tener carteras globales en renta fija, y no perder de vista lo que es el retorno absoluto, la rentabilidad, la flexibilidad también en renta fija, dándosela al gestor, que se ocupe él, yo ya me olvido, ¿no? Y esa es la idea. Martín, Amundi, ¿dónde estáis centrados en renta fija? ¿Cuál es vuestra estrategia de este ejercicio? Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los anteriores, porque es verdad que la renta fija sigue muy de cerca la inflación y la evolución de los tipos de interés, y tal con lo que hemos visto ayer, ¿no? Con la caída tan importante que tuvo el Bund, lo que ahora tenemos que tener es una gestión muy activa y muy flexible de la duración. Es verdad que también en estos momentos, sobre todo, alargar un poco la duración en Europa tiene sentido, y desde el punto de vista de lo que son compañías, pues que pensamos que el crédito también americano está un poco caro y nos gusta más el crédito europeo, pero sobre todo con compañías de calidad. Es cierto que, como estábamos diciendo, que los fondos monetarios, si pensamos en qué fondos invertiríamos, es verdad que los fondos monetarios el año pasado tuvieron una cantidad de flujos inmensa, y además no lo decimos solamente nosotros, nos miramos Sol y yo porque las dos tenemos una gama de monetarios bastante importante, pero también lo estaban comentando anteriormente, ¿no? Los ponentes que están en los bancos, que ha habido mucho interés en fondos monetarios, que sigue habiendo, pero que también tenemos que pensar que merece la pena, con las bajadas de tipos de interés ahora mismo y con las oportunidades que estamos diciendo que hay, alargar un poco más la inversión y irnos, como estamos comentando, a fondos que son de un poquito más de plazo
Y entonces son fondos de renta fija corto plazo, sobre todo en Europa, que es donde vemos que hay más capacidad de que las compañías lo hagan mejor. Vamos a entrar ahora en un último bloque. Antes Ismael ha planteado preguntas sí o no. Esto es un poco distinto, esto va a ser más una cuestión de fe, porque voy a preguntar quién cree en determinados activos y productos y servicios y por qué, con una explicación, una justificación. En primer lugar, ¿quién cree en las 7 magníficas, que se ha hablado ya mucho de ella aquí, tras la venta masiva que sufrieron el pasado 27 de enero? Sí, yo sí. O sea, yo creo que es difícil construir una cartera a día de hoy que no tengas exposición a estas 7. La cuestión es qué porcentaje tienes en una cartera, pero no tenerlas me parece más riesgo que acierto. Pues yo voy a ser contrario. Son magníficas compañías, pero todo tiene su justiprecio. Y el justiprecio es la valoración y las expectativas de flujos futuros, de beneficios futuros. Con lo cual, sin lugar a dudas, las magníficas 7 sí, pero a un justo precio y una valoración atractivas. Yo iría más a buscar las próximas 7 magníficas, porque estamos hablando sobre todo del sector tecnológico, y el sector tecnológico está en constante renovación, con lo cual me centraría en buscar las próximas 7 magníficas. Nosotros somos más como Fidelity, somos de fundamentales, entonces diría neutrales. Eso está bien. Neutrales. No te mojas. Segunda pregunta, ¿quién cree en los activos privados? Desde luego, además, bueno, no sé antes que crea que sí, sino que también hemos oído a las anteriores también, ¿no? Donde vemos que los mercados privados, en las carteras de los clientes, cada uno en su porcentaje, y son porcentajes limitados, realmente dan mucha diversificación y son un componente de rentabilidad adicional distinto a los tradicionales. Ahora bien, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Hay que pensar que son a largo plazo y hay que tener en cuenta que pagan un poco más por su prima de iliquidez. Con lo cual, a la hora de que los clientes entren a los inversores, tienen que conocer muy bien dónde están entrando. Ay, perdón. No, que yo suelo decir que completamente de acuerdo y que diría que tampoco para todo el mundo, porque es verdad que cuando hablamos de liquidez, la gente te va a decir automáticamente que sí cuando les hablas de rentabilidades mayores, pero luego cuando en el día a día les explicas que es como si tienes un edificio, que además es un edificio de difícil venta, ahí ya es cuando lo ven reflejado más en la realidad y dicen, vaya, pues igual, hombre, ¿qué no me compraría ese edificio si no lo voy a poder vender en 15 años? ¿No? Entonces yo creo que la prima de liquidez tiene su explicación, pero que tenemos que ser conscientes de que son ilíquidos. En eso totalmente de acuerdo, ¿no? Solo por apuntar un poco de razones de por qué creemos que sí. Lo primero, hay partes del mercado y nuevas tendencias que surgen que solo las puedes jugar en activos privados. Todavía no hay compañías cotizadas en las que puedas acceder, con lo cual, si no te quieres perder nada, pues seguramente tengas que poner algo ahí, ¿no? Y segundo, también desde el punto de vista psicológico, ayuda a no tomar malas decisiones, ¿no? Yo creo que la iliquidez, efectivamente, hay que saber que está ahí y que no vas a poder tocar el dinero y tienes que poder afrontarlo, pero por el otro lado, desde el punto de vista psicológico, te hace no tomar malas decisiones cuando vienen mal dadas o cuando vienen demasiado bien dadas, porque no puedes salir, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda desde el punto de vista de las finanzas conductuales a no tomar malas decisiones cuando no puedes tocar. ¿Y quién cree en los alternativos líquidos? Sin lugar a dudas, y se está demostrando, efectivamente, no tienes por qué irte solo a lo ilíquido para buscar cosas que bajen la correlación, que descorrelacionen incluso y que puedas generar buenas rentabilidades, con lo cual, sí, sin lugar a dudas. Lo que sí que tienes que tener muy en claro es que ese tipo de estrategias tienen que evitar cualquier tipo de sesgo y ser muy neutrales. Si tú realmente estás haciendo un market neutral, realmente que sea neutral a mercado y neutral a cualquier tipo de sesgos. Y eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que tienes que conseguir para evitar que después aquello que dices que vas a hacer no lo puedas conseguir porque has tenido algún sesgo que no deberías tener. Yo ahí solo por apuntar que totalmente de acuerdo y que antes se hablaba de las carteras 60-40, ¿no? Y parece que los dos únicos activos es renta variable y renta fija y nuestra visión desde luego y siempre ha sido la misma, es que eso es un grave error. O sea, si algo tiene de bueno la industria de fondos es que tenemos sabores para todo el mundo. O sea, yo creo que podemos
hacer una cartera que sea, desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, mucho más rica que si solo mezclamos dos activos, ¿no? Y sobre todo en un entorno como el actual, donde hay inflación alta, da igual si va a ser más alta o menos alta, pero si nos vamos al pasado, es cuando las correlaciones entre estos dos principales activos, y correlaciones quiere decir que se muevan a la vez, son más altas. Con lo cual es fundamental, para intentar no tener tantos vaivenes, el incluir este tipo de estrategia. Y yo sí también. Diversificación y descorrelación. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo hay que comprarlas, perdona, y hay que comprarlas justo cuando nadie habla de ellas, que es ahora, porque todo el mundo está hablando con la bolsa, la renta fija. Empieza también a comprar este tipo de ideas, porque cuando vengan mal dadas, esos ISIs, ¿de acuerdo? Ya las tienes. No vas a tener que empezar a entrar. ¿Quién cree en los servicios más allá de la oferta de productos en banca privada? Bueno, yo creo que también, me estoy refiriendo mucho al panel anterior, pero la verdad es que ha sido estupendo, ¿no? Yo creo que tenemos una banca privada en España que es totalmente puntera y de verdad que también a nivel europeo. O sea, yo creo que el avance que ha hecho la banca privada en España ha sido excepcional en los últimos años. Antes se vendía más producto y ahora, si vemos incluso los datos de Inverco, yo creo que como el 2/3 más o menos de los fondos que se venden en España son en asesoramiento y en gestión discrecional de carteras. Eso significa que el avance ha sido espectacular. Veníamos de unos datos que eran justamente al revés. Por tanto, claro que la banca privada está está dando un servicio que tiene una calidad espectacular, y nosotros también lo vemos porque la inversión que están haciendo ahora mismo, por ejemplo, en tecnología, nosotros tenemos unas plataformas tecnológicas justamente para las bancas privadas, están siendo impresionantes. Con lo cual, siguen invirtiendo en dar mejor servicio y que los clientes pues, tengan también un servicio de calidad con sus gestores. Y desde luego, la banca privada que tenemos es absolutamente espectacular. Y puedo decir que también con respecto, como decía antes, a los mercados europeos. Sí. No, completamente de acuerdo. Yo creo que tienes que dar un servicio además y que se está haciendo, ¿no? Y es una banca privada que además ha evolucionado de una forma clarísima, y la inversión que se está haciendo ahora mismo en todos los temas de informática y de servicio es fundamental. Pero yo, fíjate, yo no solo diría a la banca privada, yo creo que el tema de servicios también es a la gestión de activos. Vamos a barrer para casa también. Ya no somos esa fábrica, ¿sabes?, de gestión únicamente. Somos proveedores de soluciones financieras y de servicios para, a través de las bancas privadas, a través de las entidades distribuidoras aquí en España, el poder ofrecer esos servicios y ayudarles a ellos a poder dar un mejor servicio a sus clientes de banca privada, banca personal o banca retail. Sí. Y para cerrar, ¿quién cree que 2025 será el año de la renta fija? Bueno, después de la que ha caído. Después de lo que ha pasado. Yo creo que va a ser un buen año de renta fija. Sí, va a ser bueno. Yo creo que va a dar rentabilidad y sí. Sí. Pero sin olvidar la renta variable. O sea, yo creo que tampoco hay que tener esa dicotomía, como va a ser el año de la renta fija, todo... No te vayas todo a bonos tampoco, ¿no? O sea, que sí. Pero todo esto con incertidumbre, ¿verdad? Y riesgos. Bueno, invertir sin visibilidad, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, vamos mal de tiempo, con un poco de retraso, pero si hay alguna pregunta, por lo menos una pregunta, sí me gustaría que pudieran responder, si ha quedado algo por ahí que queráis plantear al momento. Si no, damos paso a la siguiente mesa para intentar cumplir en lo posible el horario previsto. Pues si no hay nada por ahí, muchísimas gracias a nuestros ponentes y a todos ustedes. Seguimos con el foro.